In this episode, Cerebral Palsy in the 21st Century En esta series, serie de la parálisis cerebral en el siglo XXI, we're going to get to the spasticity. en este episodio vamos a ver la espasticidad. Let's start with this strange question. Y vamos a empezar con esta extraña pregunta. Is spasticity normal? ¿Es la espasticidad normal? That might sound strange. Puede sonar extraño. Obviously, a spastic hand is not functioning very well, Obviamente una mano espástica no funciona muy bien. and from any practical perspective, Y desde la perspectiva práctica it's a challenge es un reto which affects the movement, que afecta al movimiento, functional performance, a la función, a la actuación, social adaptation, and so on. a la adaptación social. But as we already saw with the neurodiversity perspective, Pero como ya vimos con la perspectiva sobre la neurodiversidad, we always have to look at the bigger picture. siempre hay que fijarnos en la imagen más amplia. And by asking, is spasticity normal, Y cuando preguntamos si la espasticidad es normal, we're actually asking the question, nos estamos preguntando realmente, is this a reasonable, good response of the body under the circumstances? si esto es una respuesta del cuerpo razonablemente buena dadas las circunstancias. Kind of the best under the current condition Si es que es la mejor dada la situación actual and within the existent information. y dentro de la información existente. Once we turn the whole thing this way, Una vez le damos la vuelta a esto, it opens a completely different perspective. abre completamente una nueva perspectiva. Let's take a simple example. Tomemos un ejemplo sencillo. Say a spastic hand. Supongamos una mano espástica. Quite obviously, Obviamente, the first thing that drives the attention lo primero que llama la atención is the flexion side es el lado de la flexión and the resistance y la resistencia to the attempts of ante los moving this hand intentos de mover esta mano into any accelerated manner. de cualquier forma acelerada, Whether the person does it himself ya sea si la persona lo hace sola or whether it's done externally. o si se hace de forma externa. However, Sin embargo, once we zoom out, una vez nos alejamos con el zoom, we'll see veremos that there is more. que hay más. There is no such thing No hay tal cosa as a single muscle movement. como un movimiento de un solo músculo. Every movement Cada movimiento has two sides. tiene dos lados. In our example here, En este ejemplo, there is a leading element, hay un elemento que lleva la iniciativa, call it the flexion, llamémoslo flexión. but this flexion side Pero este lado de la flexión is supposed to have supuestamente tendría que tener the proper followership un seguimiento adecuado on the other side. en el otro lado. So we can write it down as the lead and followership. Entonces lo podemos apuntar como liderazgo y seguimiento. In neurological terms, En términos neurológicos, that will sound as the reciprocal action, esto podría sonar como la acción recíproca, which means that there are two coupled, two connected processes que hay dos procesos conectados, acoplados, which are linked to the same movement. relacionados con el mismo movimiento. And what happens Y lo que pasa, once we look at it this way, una vez lo miramos así, we realize that in this scenario, nos damos cuenta que en este escenario the followership on the other side el seguimiento del otro lado is extremely poor. es muy malo. There's a dramatic weakness Hay una debilidad muy acusada present on the other side, presente en el otro lado
whether you look at the muscles as such, ya sea si nos fijamos en los músculos como tal, whether you look at the ligaments, o en los ligamentos, whether you look at the attachments that go between the skin, fat, and the underlying tissues. o en las conexiones que hay en la piel, en la grasa y en los tejidos subyacentes. So in that respect, the bigger picture En ese sentido, el panorama más amplio shows that there is a presence of a challenge muestra que hay una presencia, un desafío with the followership. con el seguimiento. This way of looking at it Esta forma de abordarlo brings a completely different item into the consideration. aporta un nuevo elemento completamente distinto a esta consideración. Because if you look at the healthy movement, Si nos fijamos en el movimiento sano, the healthy movement has all the elements. el movimiento sano tiene todos los elementos de la ecuación. Not just one, but No all solo of them. uno, tiene todos. And if you start seeing it that way, Y si lo empezamos a ver de esa forma, you ask yourself a simple question. nos hacemos una pregunta sencilla. What information ¿Qué información does the brain have about this movement? tiene el cerebro sobre este movimiento? Well, the next item of understanding El siguiente elemento de comprensión comes from the simple point. llega desde este sencillo punto. The main source La fuente principal and format of the information y el formato principal de información that the brain has about the movement que tiene el cerebro acerca del movimiento is the tension-length relationship. es la relación entre tensión y longitud. So what does it mean to be weak in that respect? ¿Qué quiere decir en este sentido ser débil? That means that for the increment of length, Quiere decir que para la longitud incremental there is too little tension, hay demasiada poca tensión metida. and that tension-length relationship Y esa relación entre tensión y longitud is below detectable threshold. está por debajo de un umbral detectable. Putting it simply, Dicho sencillo, this extension side, este lado de la extensión, the one that's supposed to give the followership el que se supone que efectúa el seguimiento to the flexion performance, de la actuación de flexión, is simply not on the map. sencillamente no está en el mapa. Once you see it this way, Una vez lo vemos así, the whole understanding of what happens with the other side, toda la concepción de qué está pasando en el otro lado, with the shortened and spastic one, con el lado más corto y más espástico, changes completely. cambia completamente. Because now, instead of the bad guy, the spastic muscle, Porque ahora, en vez de entender que el músculo espástico es el villano, we're in a completely different situation. la situación es totalmente distinta. When the brain Que es que el cerebro recruits the only item, the only element, recluta el único elemento which is being present on the map. que está presente en el mapa. And that's the spastic side, Y ese es el lado espástico, where that tension length ratio is detectable. donde la relación entre tensión y longitud es detectable. Now, once we see it this way, Ahora, si lo miramos así, we realize why entendemos por qué the response itself la respuesta como tal is so velocity dependent, depende tanto de la velocidad, because that's actually the definition of spasticity, porque esa es de hecho la definición de la espasticidad. that it's abnormal reaction Es una reacción anormal to accelerated movement. ante el movimiento acelerado. If you move it slowly, it moves better. Si lo mueves despacio, se mueve If you try mejor. to move it faster, Si lo intentas mover más rápido, it gets blocked. se bloquea. With this understanding, you say, oh, Con esta comprensión uno dice, everything starts making sense. todo empieza a cobrar sentido. Because if the control is not present, Porque si el control no está presente, right from the beginning of the movement, desde el comienzo del movimiento, if the tension length ratio si la relación entre tensión y longitud is too low, es demasiado baja, then entonces it's nothing, 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 es nada, 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 and suddenly, boom, there's a big mente,
highly accelerated movement Hay which is un gran taking place. movimiento acelerado que toma lugar. So the spasticity in that respect Y en ese sentido, la espasticidad becomes a natural protective reaction. se vuelve una reacción de protección natural. If I'm using the more, metaphorical examples, Si utilizo ejemplos más metafóricos, I tend to favor this, type of analogy, suelo hablar de esta analogía. that the spastic muscle is not a villain, El músculo espástico no es un villano, but it's a lonely hero. sino un héroe solitario A lonely hero which is trying to handle que intenta all directions soportar en todas las direcciones whilst it's been originally designed to deal only with one. cuando originalmente se supone que solo tenía que lidiar con una. That's why particularly troublesome Y es por eso que es particularmente is the movement that is problemático. going to go against the flow, against the direction, Va a ser el movimiento que vaya contra la circulación, contra la dirección, because in that respect, porque en ese sentido, if you look at the other side, the si weak vemos side, el otro lado, el lado débil, the mode of extension el modo de extensión has at least some tensional component to it, tiene por lo menos algo de componente de tensión, but once you try to bring it the other way, pero cuando lo intentas llevar por el otro lado, there is a slack. hay holgura. See, once again, that's a very important thing. Una vez más, esto es muy importante. If you got a certain length, Si tenemos cierta longitud and then you have to get the following, y después hay que hacer el seguimiento, the tension length information la información en cuanto a longitud y tensión is more vulnerable es más vulnerable when it goes into when the length shrinks, not when the length increases. se acorta la longitud, no cuando se aumenta la longitud. Because when you try to increase the length, Porque cuando intentas aumentar la longitud, naturally it's the tension, it's the elongation. hay una tensión, una elongación. But once the length shortens, Pero una vez se acorta la longitud, that's a compression, entonces es una compresión. and with the compression Y con la comes compresión llega the slack. la holgura. And the slack disproportionately erases all the tension length information. Y la holgura desproporcionadamente borra toda información sobre longitud y tensión. That's why what happens on the spastic side, Por eso que lo que pasa en el lado espástico it's the block es ese bloqueo that stops it cold, que detiene preventing the damage. de forma abrupta para evitar el daño. Because there is no information Porque no hay información aquí on the compression side. en el lado de la compresión. So therefore, in the situation when both the elongation is weak, Y por tanto, en la situación en la que tanto la elongación es débil, the compression is going to be even less informative. la compresión va a ser todavía menos informativa. Therefore, the natural response Y por tanto, la respuesta is natural going to be to do what? va a ser ¿qué? To raise the threshold, so to be more reactive Va a ser elevar el umbral para ser más reactivo to any attempts to move the whole thing in the opposite direction. a cualquier intento de mover todo el elemento en la dirección opuesta. So if the hand is flexed, Si la mano está flexionada, and you're supposed to follow it from the extension side, from the se supone que tiene que haber un seguimiento desde el lado de la extensión. you try to extend it, Intentas extender, it's a slack that comes on the extension side, tenemos holgura en el lado de la extensión, complete disappearance of the tension length information, desaparece completamente la información sobre tensión y longitud, sudden stop, hay este freno brusco which prevents the damage from happening. que evita que suceda el daño. Is this a normal response or abnormal ¿Es response? esto una respuesta normal? ¿Es una respuesta normal? The way I see it, La forma en la que yo lo veo, through this lens, a través de esta lente, that's a very normal response. es una respuesta bien normal. In that respect, the brain is doing what it's supposed to do. En ese sentido, el cerebro está haciendo lo que tiene que hacer. Once it has the tension length information, Una vez tiene información sobre longitud y tensión, it acts accordingly. actúa en consecuencia. But if the area doesn't have Pero si la zona the no tiene proper tension length indexing, ese indexado adecuado de tensión y de longitud, then the data source available to the brain entonces la fuente disponible de datos para el cerebro
is limited está limitada and inaccurate. y es inexacta. Within that set of limits, Y en ese conjunto de límites, the brain is doing its best. el cerebro está haciendo lo mejor que puede. And it's doing the best in the long-term adaptation as well. Y también en cuanto a adaptación a largo plazo lo está haciendo lo mejor Because- que puede. Because as the child grows, Porque a medida que crece el niño, the length increases, la longitud aumenta, muscle contractility strength increases, la fuerza de contracción de los músculos aumenta so the mechanical disadvantage and the mechanical dangers, they increase. y las desventajas y peligros mecánicos aumentan. Hence, the only reasonable and natural response Y por tanto, la única respuesta razonable y normal would be to block it against es the bloquear compression side on the uninformative contra el lado de la comprensión side of the en el movement. lado no informado del movimiento. That's a very simple thing. Es algo muy sencillo. In that respect, En ese sentido, this simple understanding esta sencilla comprensión changes completely cambia completamente what we should be doing. lo que tendríamos que estar haciendo. Instead of trying to get, if I get a very simple representation, that will be the drop side, that will be the other side, right? Tenemos por un lado el lado caído, luego tenemos el otro. And we're saying, okay, that's the shrunk bridge, which is the spastic one, Si este es ese puente encogido, esa parte espástica, and this is the flacid side. y esa es la parte flácida. Instead of trying to fight En vez de intentar luchar with the spastic side, con el lado espástico, we actually have to do the greater attempts to bring and restore the representation of the flacid side on the body map. tenemos que aumentar nuestros esfuerzos en restaurar la información de ese lado frágil. And that's really the key message here. Y ese es el mensaje clave aquí, That activation que la activación is more important than direction. es más importante que la dirección. Because if you try to fight with this spasticity Si intentamos luchar contra la espasticidad and being inspired by neurotypicality y recibimos la inspiración desde la neuronormatividad or by morphotypicality that it has to go back, right? y que por tanto desde el paradigma de la neuronormatividad hay que ponerlo en su sitio, Structural correction. ¿no? Esa corrección estructural, What happens? ¿qué pasa? If anything, Si acaso, by fighting against al luchar the contra spastic element, el elemento espástico, you're exposing estás exponiendo the whole thing to greater dangers, ese elemento a mayores peligros, basically proving to the brain básicamente demostrando al cerebro that it has to defend even more vigorously. que hay que defenderse con mayor vigor todavía. On the other hand, Por otro lado, at the same time, a la vez, by activating the spastic side even more, by trying to fight with it, al activar todavía más el lado espástico, al intentar luchar contra él, you're sending strong packages of information, estás mandando fuertes paquetes de información. and if that was our brain Y si este es nuestro cerebro, in the beginning, al principio, where it had this big patch with the representation of the spastic side, donde tenía esta parcela de representación del lado espástico and this tiny dot for the representation of the flacid side, y este pequeño punto para la representación del lado flácido, the more we fight with the spastic side, cuanto más luchamos contra el lado the espástico, more this representation grows. más crece esta representación. Together with the representation comes the anticipation. Y junto a la representación llega la anticipación. So the threshold of activation becomes even lower. El umbral de activación se vuelve todavía más bajo, Being activated in more situations, es decir, que se activa en un mayor número de situaciones, at less stresses, con menos estrés and at the same time, y a la vez already super small flacid side ese goes into complete
like almost disappearing from the map. ya muy poco representado, se vuelve todavía menos representado y se vuelve casi imperceptible en el mapa. So by doing the 20th century fight, Entonces, si hacemos la lucha del siglo XX, declaring war with spasticity, si le declaramos la guerra a la espasticidad, what do we get? ¿qué obtenemos? We get even greater trouble. Conseguimos mayores problemas todavía. So what is the 21st century way? ¿Y cuál es la forma del siglo XXI? Is to start thinking the other way around. Es empezar a pensar al revés. How we can bring ¿Cómo podemos the extra representation llevar más representación to the flacid side. al lado flácido? But at the same time, Pero a la vez, the first thing to do lo primero que hay que hacer is to stop feeding this monster. es dejar de darle comida a este monstruo. Stop telling the brain is that, well, you have to protect it and you're doing the right job by protecting the body against this movement. Hay que dejar de decirle al cerebro que se tiene que proteger contra ese movimiento y que tiene que dejar de hacer ese movimiento y que ese movimiento es un peligro. Bring some peace. Hay que ofrecer la pipa de la paz. Stop fighting Hay que dejar de luchar and start figuring out the ways y empezar a averiguar las formas en que how we can get around the other side. podemos ir al otro lado. Now, one might say, what's happening? How we can do that? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos hacer esto? Because these muscles are already overstretched Estos músculos ya están muy and the estirados person is not able y la persona no puede to do the active movement. hacer este movimiento. ¿Qué es lo que se puede hacer entonces? To get this understanding Para entender esta cuestión, and what are the potential avenues for doing ¿y so, cuáles son los métodos posibles para hacerlo? we have to move into another 21st century understanding, Tenemos que pasar a otra noción del siglo XXI, and that would be the recognition of the fact que es el reconocimiento del hecho that the muscle fibers as such de que las fibras musculares en sí mismas are only making a relatively small percentage of tissues solo están haciendo un pequeño porcentaje de tejidos responsible for the followership responsables del seguimiento and for the total tension length indexing. y del indexado total de tensión y de longitud. So that's the relatively popular word, Y ahí llega esa palabra relativamente popular, fascia. que es la fascia. Connective tissue, Tejido conectivo, myofascial approach. enfoque miofascial, etc. So that's what we're going to cover in the next episode. Y eso es lo que vamos a cubrir en el Talking próximo about the episodio, fascia as the 21st century perspective to the morphological understanding en el of que the body. hablaremos de la fascia como el enfoque y la noción del siglo XXI para abordar este tema.